¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, ese programa que ya saben que semana tras semana les acerca tanto iniciativas culturales como les muestra el talento que tenemos en nuestra comunidad. Esta noche el protagonista es el actor Javier Uriarte. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Bienvenido a Cantabria de cerca, edición Cultura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Aunque no sé si debería marcharme, has dicho talento y yo ahí no entro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, hoy se lo vamos a justificar a los telespectadores y les vamos a mostrar el por qué Javier Uriarte sí que tiene talento. Pero lo primero de todo, Javier, ¿qué es para ti la cultura? Es muy complicado y muy fácil. Sí. Mira, cualquier cosa que sea capaz de emocionar, para mí es cultura. Y me da igual una pintura, me da igual un escrito, me da igual una obra de teatro, me da igual una exposición. Si te emociona, es cultura. Quizás no sea si tú buscas en el diccionario, igual no tira por ahí la explicación, pero para mí eso sería cultura. Cualquier cosa que emocione al que lo está experimentando, lo está viendo. Javier, hace poco estuvo en este programa Carlos Troyano, responsable de programación del Palacio de Festivales, y junto a él estuvimos hablando y avanzando esos estrenos que va a haber próximamente en el Palacio de Festivales de Cantabria, y uno de ellos es Cyrano, una historia de narices, y resulta que Javier Uriarte, motivo uno por el cual Javier Uriarte sí tiene talento, está detrás. Sí, detrás de la nariz, de Cyrano. Esta es una de las pruebas que estamos haciendo, probablemente sea o igual o muy parecida, aunque yo no me hacía falta, pero bueno, para completar el personaje. Sí, es una aventura que hasta a Carlos le tiene que sorprender, porque él conoce perfectamente la complejidad de montar un Cyrano. No solo por el tema de la historia, es en verso, no solo porque es un texto muy conocido y entonces te exige que la verdad del actor sea 100%, sino que encima me metí en un berenjenal, porque lo complejo de Cyrano es que hay 20 y tantos personajes. Económicamente es imposible, para programar estudios o ensayos es imposible, entonces dije, voy a hacer una versión para dos, Roxana y Cyrano. Y cuando me puse a escribirla, o sea, no escribirla, sino adaptarla, dije, no, venga, 3. Y acepté que fueran 3, con 10 personajes. Con lo que Cyrano es Cyrano en todo momento, pero el actor que hace de Cristian y la actriz que hace de Rosana interpretan en total 4 y 3 papeles. Ahora, cuando hemos empezado con los ensayos, hemos visto que uno podríamos prescindir de él, entonces 3 personajes cada uno, además de Roxana y Cristian, que son Chus Amperio y José Carlos González, que por cierto, si ya es lío meterte en todo esto, la semana pasada, que ya habíamos empezado los ensayos, el que hacía de Cristian y otros 3 papeles, por problemas laborales dijo, me tengo que dar de baja del asunto. Ni yo cuando recibí la llamada. Él me ayudó a decir, creo que hay alguien, que encima se llama como él, luego no hemos tenido que cambiar nada en ningún papel, José Carlos González en este caso, que creo que podría valerte, a ver, le voy a decir, y hablé con él y él encantado con la idea, porque es muy apetecible, y hemos encajado muy bien, ya hemos empezado los ensayos, hoy mismo tenemos ya más ensayos, y ahora es todos los días del verano, prácticamente todas las tardes, 2, 3, 5 horas, depende. Qué difícil, ¿no? El que esos 3 personajes, esas 3 personas físicas interpreten a tantos personajes a la vez. Claro, además, a ver, como actor te da un juego muy bonito, sí, porque te permite sacar diferentes personajes. Como productor te da una infinidad de problemas, porque dices, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Solo el sombrero? ¿Pongo media máscara? ¿Me limito a una capa encima? Pero cuando el que está aquí como, no sé, Linier o Reguenot, ¿no? Sale, que ahora tiene que entrar como Roxana o tiene que entrar como Cristian, ¿qué hago para que le dé tiempo a cambiarse? Y no solo que hago, que tenga sentido con la historia, claro, que siga siendo en verso, rimado, sino además cómo se cambia a esa velocidad. Porque el personaje, cuando eres actor a base de trabajar y de ensayar, eso simplemente una máscara, un sombrero, una pieza encima y ya eres capaz de salir con el otro rol, ¿no? Sí. La otra intención. Pero claro, las velocidades, los cambios, ¿cómo adapto eso a un espacio que para nosotros es una maravilla poder estrenar en el Palacio de Festivales, es lo máximo en Cantabria, pero cómo adapto una obra que luego voy a hacer en Astillero, en Orejo, en Unquera,
Porque me puedo imaginar que además el objetivo es ese estreno en un lugar emblemático, como yo creo que un sueño, ¿no? Para todo actor, para todo productor, actriz, el poder estrenar una obra en el Palacio de Festivales de Cantabria, pero que, como decíamos, me imagino que luego el objetivo sea poder girar por otras localizaciones. Y de hecho es así, dentro del arreglo que hay dentro de Cantabria, del territorio en escena, pues sí, ahí es donde ya lo presenté, me quisieron contratar para antes del estreno, no podía hacerlo, claro. Entonces este año haremos 3 más aparte del estreno y las que puedan venir el año que viene y el siguiente. Pero claro, adapta algo que sabes que vas a llevar a un escenario de 4×8 a algo tan grande y tan bonito como el Palacio de Festivales, y que ahí no pierda la calidad ni el volumen, porque hay 500 personas sentadas, pero te sirva para adaptarlo. Bueno, pues esa es una parte más de no solo estudiar el papel, que es otra locura. Yo recuerdo, y te cuento una anécdota, yo sabía que si lo hacía, para mí Cyrano era como el premio gordo como personaje, ¿no? De siempre, desde que era pequeño, incluso muchísimo antes de que yo hiciera teatro. El año pasado, casualmente, estuve en Bergerac, en el pueblo aquel, y pasaba a 100 kilómetros, me acerqué, bueno, lo vimos, la familia, muy bien. Pero cuando me planteé hacerlo, yo dije, solo hago Bergerac si conmigo viene Chus Amperio, que es mi compañera con la que más actúo en la compañía de Fernando Rebanal. Y se lo dije, digo, Chus, tengo esto y quiero contar contigo o nadie. Así y yo veía, claro lo tenías, ¿eh? Y yo veía que no respondía. Uy, y no decía nada. Esos silencios. Y pasaban los días y yo digo, ya sé lo que está pensando, pero no se atreve a decírmelo. Ay. Digo, Chus, a ver, con sinceridad, ¿qué pasa? Y me dice, es que no me fío de ti, porque yo tengo un problema muy gordo con la memoria. O sea, yo cuando hago monólogos, bueno, como hice Novecento, el público me dice, pero ¿cómo que tienes problema? Pero si has estado 1 hora... Pero yo sé lo que me he olvidado, yo sé en lo que me he equivocado. ¿Y te lo inventas? Bueno, a veces puedes. A ver, inventar, sales por donde puedes, a claro, veces no te puedes quedar ahí. Tengo otro monólogo que se titula Cómo entender a los hombres, que le he escrito yo, y yo en el momento del escenario, si se me ha olvidado algo, lo meto después, o lo cambio, o lo anulo, porque es un texto mío, entonces no hay más problema. Pero claro, aquí, un texto ya escrito en verso y con rima... ¿Y cómo lo llevas? ¿O cómo lo haces? ¿Tenías más preguntas? Pues sufriendo mucho, dedicándole mucho tiempo, todavía menos del que debería, aún así sigo avanzando, y para mí, por ejemplo, yo sé que tengo ya de las 100 páginas, más o menos, que son de texto, tengo 30 que las clavo, sí, hasta que me pongo a ensayar, y me pongo a ensayar, y de repente digo, pero si en casa... lo he pasado. ¿Y tú crees que esos son un poco los nervios o el típico bloqueo de...? Yo estoy tratando de encontrar un justificante médico, ¿sabes? Incluso para llevar una camiseta, ¿no? Me equivoco por enfermedad. Pero no, tiene que ver con tener muchas cosas en la cabeza y tiene que ver a veces con falta de concentración y luego, pues, particularmente que yo pueda tener ese problema de que la memoria literal me cuesta mucho, ¿no? Y Chus te dijo que es que no se fiaba y yo le prometí que sí, digo, no te preocupes, ya sé que ese es el problema porque se lo saqué y lo dijo, y dices que no me fío. Entonces, ya ahora qué buena su sinceridad también, ¿no? Claro, es que ponte en su lugar. Claro, es que, a ver... Se la juega a estar conmigo en un escenario y luego también yo me voy a apoyar en ella en la dirección porque es que es Chus, entonces para mí, si no era ella, no había nadie, ¿no? Entonces, claro, apoyar ella, pues encantada, de qué bien que cuentes conmigo, qué bien que valores mi trabajo, lo que yo hago, imagino su pensamiento, pero es que el tuyo no me le creo, porque vas a salir. Entonces, bueno, pues negociamos que mi implicación va a ser aún mayor que otras veces, que va a ser siempre la misma, pero evidentemente tengo que esforzarme más. Llegasteis a ese acuerdo firmado y el próximo 11 de octubre... Pero sé que tiembla. Cyrano, una historia de narices, estará sobre las tablas de la Sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria. Y tú señalas que te gusta meterte en problemas y Cyrano es, por lo que veo... Probablemente el más gordo. El más gordo de esos problemas en los que te has metido, precisamente por lo que supone en sí la obra, por la implicación, por todo lo que conlleva. Claro, cualquier obra de teatro en la que yo participe lleva una responsabilidad y un trabajo enorme, y el último caso lo hemos tenido con Fernando Rebanal, que hemos preparado en muy poco tiempo una obra y eso es una locura, pero eres capaz de hacerlo. Pero en este caso también voy como productor, entonces tengo que preocuparme de la ropa, de 9 personajes, de la luz, de la música, de la dirección, de los problemas que pueden surgir, de los contratos, de responder a los ayuntamientos. El último responsable de todo. Efectivamente, mira, respecto a eso me hizo mucha gracia
cuando me mandaron el contrato del Palacio de Festivales, evidentemente lo llevan con un orden y una estructura muy marcada, que cuando haces entre amigos no es lo mismo, o incluso con un ayuntamiento es mucho más liviano el contrato, es decir, 18 páginas. Y me decía el contrato que me ofrecían para el día del estreno, desde el día anterior puedo ya descargar escenografía, ensayar y hacer, y me ofrecían 7 personas para descargar. Y a mí me daba la risa, yo decía, pero si es que lo llevamos todo lo más recogido posible y lo cargamos y descargamos siempre, es decir, fíjate, vamos a actuar en un sitio que es de grandes, pero luego volveremos pues a un sitio como es Unquera, como es Orejo, maravilloso que también. Estamos encantadísimos de hacerlo, pero ahí nos jugamos nosotros antes de actuar, el descargar, el montar, bueno, son los conceptos diferentes. Javier, seguro que muchos de los telespectadores escuchándote hablar mismamente de este estreno que vais a llevar al Palacio de Festivales pensarán que Javier Uriarte lleva dedicado al mundo de la interpretación, vamos, desde los 6 años, y curiosamente te lanzaste con 38. Efectivamente, además. Cuéntanos cómo fue eso. Fue un curso de Miriñaque de martes y jueves, o sea, bueno, por ocupar el tiempo. A mí no me apetecía irme al gimnasio porque me aburría y era, jolín, además es una expresión que utilizo muchas veces, yo muevo mucho las manos y quería, a ver, eso que hago yo con las manos, saber sacarlo igual en un escenario, y empecé y me enganchó. Me enganchó y fui apuntándome a todo lo que me invitaban, ¿sí? Me pagaran o no, además yo iba encantado. A día de hoy, claro, creo que además te lo decía, yo echo la vista atrás y digo, pero ¿cómo se me ocurrió hacer aquello de aquella manera? O atreverme a... O sea, yo llegué a ganar un concurso de monólogos porque salí desnudo sentado en una baza en el escenario. O sea, dices, por favor... Y sin embargo, todo eso hizo que poco a poco me fuera enganchando, y hace unos años vendí los negocios que tenía en ese momento con la intención de dedicarme solo, y me di de alta en autónomos como actor, de hecho ahí sigo con ese epígrafe, de darme de alta solo como para dedicarme a ello. Vino nuestra amiga la pandemia y entonces mi condición se tuvo que torcer, pero mi decisión ya estaba clara. Yo quería, si no vivir, que a día de hoy es imposible para mí, por lo menos disfrutar de todo eso. Y sigo haciéndolo, metiéndome en líos mientras manejo con mi negocio actual, y yo lo combino todo y hasta donde puedo. Y como dice Yoli, mi pareja, al final lo que me ocurre es que mi zona de confort es esa, es la del tener 1000 cosas y estar siempre preocupado de unas cosas, de estudiar. De hecho, te iba a preguntar, porque claro, llega un momento en el que tú mismo señalas que decides, o sea, es decir, tú tenías tu vida con tu trabajo, con tus negocios, y digamos que el teatro era un poco más tu hobby, se fue metiendo en tu vida hasta tal punto que decides vender tus negocios y dedicarte a la interpretación. Sí. O sea, esa decisión, imagino que no tuvo que ser nada fácil, ¿no? El dar el salto, y a la vez, precisamente tú lo señalas, el salir de la zona de confort, y que también sirve, por ejemplo, de muchas personas que nos estén viendo, ya no solo en este mundo de las artes escénicas, sino en cualquier ámbito profesional de la vida, que muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort porque nos da miedo dar el salto a otro proyecto, ¿no? Y tú todo lo contrario. Lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida, claro, cuando echas la vista atrás lo vas viendo, ¿no? Sí. Pero yo ahí juego con cierta ventaja, y es que no soy consciente del peligro, no me lanzo sin estar agarrado a algo. Lógicamente yo cuando, por ejemplo, vendí los negocios, en aquel momento tenía un negocio de afilado de cuchillos y mi tienda de jamones de toda la vida, ¿no? Entonces yo cuando vendí eso no tenía paro, lo único que tenía es algo de dinero ahorrado, más lo que saqué del beneficio de la venta, aunque también tenía que indemnizar a una trabajadora que llevaba conmigo 20 y tantos años, o sea que al final, bueno, pues con eso fui tirando hasta que fui enganchando lo suficiente como para actuar y cobrar y ganar algo de dinero, ¿no? Que luego salió como salió, pero bueno. Entonces, en ese momento yo no soy consciente porque no me dan miedo esos cambios, no me asustan. O sea, se va con tu personalidad. Efectivamente, entonces no es tan difícil para mí. Además tengo la capacidad, para unas cosas buenas, para otras será malo, que si no me sale bien, me giro y busco otra cosa. Qué bueno. Si tengo que encontrar trabajo, no tengo ningún miedo y soy capaz de adaptarme y de sacrificarme y de trabajar lo que haga falta. Pero el fin ese de seguir con lo de la actuación, pues era como muy marcado y un descubrimiento nuevo. Yo antes de los 38, yo había ido al teatro media docena de veces.
O sea, no es que tuviera una pasión Ya, desde ya, niño. por eso me parece más curioso todavía. No, fue un descubrimiento igual que la literatura, el escribir. O sea, fue muy posterior y fue como un, ¿pero esto qué es? Qué bien me siento y qué bonito. Y esa adrenalina del se me va a olvidar, del sufrir, del que mal lo he hecho, la próxima tengo que hacerlo mejor. Y todo eso, pues me encantó. Javier, desde esos inicios, desde esas primeras subidas al escenario, esos monólogos, ¿cómo dirías que ha evolucionado Javier Uriarte como actor? Hombre, espero que visto desde fuera mucho. Haya evolucionado mucho, no bien. Muchísimo. Bien. Soy consciente de que sí. Mira, uno de mis cambios principales fue cuando Rosa Casuso, que la conoceréis perfectamente, apostó. Porque yo le dije, Rosa, mira, voy a hacer esto, ella emocionada, claro, ella es mundo del teatro, y alguien tan valiente para ella, fenomenal, yo te ayudo en lo que haga falta, y le dije, quiero hacer una obra tipo monólogo, y me dijo, mira, esta, Novecento, la leyenda del pianista en el océano. Y yo dije, esto no lo puedo hacer, y me dijo, puedes con ello. Entonces ella confió en mí, me preparó ella, estuvimos meses trabajando, hubo un momento en que dije, hasta aquí, y no me sale, ¿por qué no me sale? Y me dijo, ya vale, volví a los 15 días y dije, oye, me sale, y dice, no. Ahora me lo demuestras. Y fue una pasada. Entonces, ahí sí, yo ya había hecho cosas con bastante seriedad, importantes, profesionales, y muy bien, pero ese fue mi punto de inflexión para que yo me creyera y que cuando alguien me pregunta, ¿qué eres? Actor. Antes no era capaz de decirlo, pero también porque yo no tengo una formación. Entonces yo decía, jolín, eso es un intruso de cuidado. Pero claro, yo luego veía el fontanero que había venido a casa y tampoco tenía formación de fontanero, oficial, pero era muy bueno. Y era fontanero. Entonces dije, bueno, en el momento que yo sea capaz de verme en un escenario con cierta calidad, igual sí puedo decir que soy actor, y ahora no me cuesta decirlo. Pero fue ese el punto. Cuando Rosa me dijo Novecento y lo conseguimos, de hecho, hasta en Argentina lo llevé, que para mí también fue otra pasada, estuve en Buenos Aires actuando, pues entonces creo que el cambio ha sido evidente. Y sobre todo de implicación emocional. Sí, Yo hasta ahora todos los papeles los hacía siempre, incluso en el cine. Yo me veía a Javier, no veía un personaje. Y Novecento, por ejemplo, no es Javier, absolutamente de ninguna manera. ¿Y qué crees que te ha hecho hacer ese clic y que ya no veas a Javier, vayas a ver a Cyrano, por ejemplo? Esto, no sé si se ve, aquí. Sí, yo recuerdo cuando ensayábamos Novecento, yo me sabía el texto, ya lo había aprendido, bueno, me lo sabía como yo, me lo sé. Y yo hacía y me decía Rosa, falso. Digo, Rosa, pero si estoy metiendo en la carga y falso. Y mucho tenía que ver con la voz, porque estaba todo impostado, estaba interpretando, no estaba viviéndolo. Y no me digas cómo, Rosa consiguió que yo viviera ese personaje. De hecho, cuenta la historia de un niño que nace en un barco abandonado por sus padres entre las dos guerras mundiales. Pero yo he estado en ese barco, yo era ese hombre que estaba ahí, el que lo contaba. ¿Por qué? Porque lo he trabajado hasta el punto de que lo tengo tan interiorizado que sale. Yo veía en unas entrevistas en la televisión a los grandes actores y de no, hemos trabajado... Y digo, qué falso eres. Digo, eso os lo enseñan para contarlo y tú te has estudiado el texto, sales, actúas, el director te corrige un poco y ya está. No, es verdad. O sea, hay un momento en que eres capaz de decir con verdad lo que estás interpretando. ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo. Porque si estás llorando, lo lloras. Pero no necesitas la lágrima, igual, o sí, lo que te salga. Y si te estás riendo, te estás riendo. Y si... Es decir, es verdad. Y cuando tú ves un actor en escena y dices, parece que es la primera vez que le pasa, ya está, ya no, mejor crítica para valorar a alguien que eso, no hay más. Y en algunas ocasiones yo eso sé que lo consigo. Entonces ese trabajo es de verdad, de sacar algo desde aquí. Por eso Cyrano no tiene que ver con que te pongas una nariz, interpretes con verso. Es que tienes que hacer un personaje en el que se ríe de todo y de todos, que sufre por amor, que es capaz de mantener ese sufrimiento hasta el final y que muere aceptando que le han descubierto, pero que su condición, su nariz, le ha condicionado toda la vida y no tiene más dolor que el que tiene dentro, porque por fuera no lo tiene. Eso es muy difícil de llevar a escena, pero cuento con Chus para que me vea y me diga falso. A ver, pero es curioso porque, bueno, curioso, y ahora curioso no es la palabra, pero no únicamente eres el actor que se sube al escenario, es decir, te gusta escribir, te gusta dirigir, te gusta producir, ¿en qué orden? O sea, primero vino la interpretación y luego dijiste, pues voy a coger esta obra y voy a... O sea, primero vino la interpretación, eso, como un juego, pero bueno, fue enganchando.
Luego vino también como un juego el escribir. Yo tenía algún texto escrito por ahí, de hace unos años, y alguien me dijo, joder, ¿por qué no lo publicas? Entonces publiqué un libro que era de relatos cortos, que, bueno, pues gustó dentro de lo que podía ser. El editor, Javier Granda, que probablemente también le conozcas, porque se mueve en la parte cultural por Santander mucho, me dijo, venga, escribe una novela. Y dije, ¿una novela? Yo no estoy aquí para sentarme un año con una historia. Me dice, no, pues te vas y te encierras en un tiempo y la escribes. Y dije, bueno, y me fui a una casa rural y me encerré. Y ha escrito 3 libros, señoras y señores. Pero me encerré 10 días, pero le terminé en 5, la novela. Yo me senté, yo no sabía de qué iba a escribir, solo quería una historia de gente mayor y que fuera positiva. Y me salió una historia, no sé de dónde, y salió. Y la publiqué, y que se titula Yo sabía que tú lo sabías. Y la adapté a teatro para hacerla y dirigirla, porque yo no me veía engañando a un público. Yo si me pongo esta nariz, el público sabe que ese personaje necesita la nariz. Perfecto, puede ser Javier o puede ser tú, o sea, perfecto. Pero si yo tengo que interpretar a un hombre de 75, 80 años, y lo hace Javier, canta, no es un hombre, es Javier, o sea, es un actor X, entonces necesitaba un hombre mayor y no lo he encontrado. Tengo uno localizado que me lo he encontrado hace 15 días y le he dicho, sigo queriéndote, y dice, bueno, y no se atreve por la parte emocional que tiene la novela, porque le pasa un poco como me pasaba a mí, no se siente capaz. Yo creo que sí, que es capaz. Algún día lo llevaremos a escena porque está adaptada. Y al tiempo escribí el tercer libro, que es este, en 2 palabras, que yo pedía 2 palabras y cualquier persona, conocida o no, y escribo un texto. Durante la pandemia lo seguí haciendo y luego publiqué y al final, bueno, pues 500 páginas de libro. Y todo eso me dio una libertad que no tenía con el teatro y que descubrí. Y la dirección, hice unos cursos de dirección a través del Gobierno de Cantabria, en Mazcuerras y no sé qué otros, no me acuerdo qué otros sitios más. Y Mazcuerras, por ejemplo, la semana pasada que dirigí una boda, hice de maestro de ceremonias, vino una mujer muy guapa, muy... ¿Te acuerdas? Digo, perdóname, pero no. Dice, ¿fue alumna tuya? Y claro, estaba vestida de boda y no la había reconocido. Y me recordaba con muchísimo cariño porque mis alumnas, ella era de las más jóvenes y debía tener mi edad, eran de 80, 80 y tantos años, alumnas y alumnos. Y fue una maravilla, y me di cuenta que la capacidad de dirección, en Galizano también lo estoy haciendo, la capacidad de dirección era algo con lo que disfrutaba muchísimo, porque no es lo mismo estar ahí que estar aquí, porque ves todos los fallos de otra manera, pero sabes lo que es estar ahí, y lo difícil que es cambiar cuando coges una rutina como actor. Entonces todo eso me dio un camino que lo disfruto un montón. Javier, hablando de rutinas, ¿tienes tus rutinas o tus manías o eres supersticioso antes de salir al escenario? Nada, ¿no? Absolutamente nada, la superstición para mí, todo eso, nada, ni los colores, ni nada. Es curioso, mi forma solo tengo 2 maneras de prepararme. O sea, todas las obras, menos Novecento, no sé qué pasará con Cyrano, porque hay que descubrirlo, pero todas las obras que hago, da igual cuál sea, un monólogo mío, con Fernando Rabanal, con la Machina que he trabajado, con Eddie Asenjo, da igual, es cargarme de energía y saltar y reírme y vacilar y tal, y ya salgo, no tengo problema. O sea, eres de los que comparten tiempo antes de salir al escenario con sus compañeros. No necesito no te encierras, una concentración específica. Nada. Sin embargo, con Novecento sí descubrí que necesitaba meterme en el personaje total, y necesitaba emocionarme antes. En Novecento es 1 hora y 10 más o menos, y la emoción final es la que marca toda la obra. Pero claro, yo estoy durante muchos minutos, 50, 55, en el que esa emoción no está tan real, pero tiene que estar por debajo. Entonces encontré una canción que yo me la pongo cuando lo sigo interpretando, y durante 2, 3, 5 veces que lo pase, el tiempo que me dé, me concentro, entro en la emoción, incluso a veces lloro un poco, tal, y luego ya salgo a escena. Y es en la única obra en la que necesito esa rutina, pero por necesidad del personaje, no por una superstición o nada parecido. Actualmente, sin duda, yo creo que uno de los proyectos, por no decirte el proyecto en el que me puedo imaginar que estéis inmersos a día de hoy, es Cyrano, ¿no? De una manera... ¿Cómo lo lleváis? Ya nos comentabas un poco al principio, pero... Bueno, tuvimos ese problema del cambio de actor, que te crea una incertidumbre gordísima. Lo que pasa es que al final, cuando te encuentras con gente que tienen implicación, dices, me alivia, ¿no? Y este es el caso que pasa con José Carlos González y con Chus. Entonces, estamos reescribiendo ciertas partes, porque claro, mi versión, la que yo he preparado, es basándose en el original, pero como hay que quitar muchos personajes, hay algunos tramos que no aparecen, y personajes que hubieran dicho algo que no están, pues lo dice otro y está adaptado, perfecto. Pero cuando nos ponemos a trabajar sobre ello y a ensayarlo, ves que
chirría en algunos sitios, o que esto no encaja con lo que tendría que haber dicho aquel otro. Entonces, sobre la marcha vamos reescribiendo. Aún así, es el momento peor, porque es cuando empiezas a hacer las cosas y no sabe nada. Porque no sabemos el texto aunque creas, porque todavía no está todo entero, porque no tenemos la ropa y no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, porque la máscara que te pones dices, esta no me funciona y además de papel se nos va a deshacer y hay que comprar otra, ¿y qué hacemos? ¿La pintamos o no la pintamos? Estáis inmersos en la creación, podríamos decir, ¿no? Y que todo salga. Efectivamente. Y a mí me va mucho la última hora. O sea, que podríamos decir que el 1 de octubre estarás todavía ultimando cosas. Y el 10. ¿El 10? Porque el 11 es el estreno, pues el 10 seguro que también. Y saldrá fenomenal. Bueno, siempre crees que no va a salir, pero al final la adrenalina y todo lo que crees que no ha salido es un trabajo anterior. Y sabes, tú cuando estás haciendo los ensayos, y eso le pasa a cualquier actor y a cualquier compañía, entiendo, incluso a las grandes. Cuando tú en el ensayo final, en el último, antes del estreno, el día anterior, o la tarde esa misma, no te ha salido la mitad de las cosas, no te ha salido porque ya sabes cómo tiene que salir, porque ya en algún momento salió. O sea, no significa que luego vayas a improvisar, significa que probablemente, con ese momento del nervio final, sí te va a salir aquello que has trabajado. Es decir, no, como dicen Le Luthier, la mejor improvisación es muchas horas de ensayo. Es decir, saldrá, pero no quita que no estés cagadito. Javier, yo creo que, bueno, nos tenemos que despedir, pero yo creo que les hemos dado a los telespectadores motivos más que suficientes. Les hemos justificado, como tú decías al inicio, yo creo lo contrario, que sí que tienes talento. Javier Uriarte, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria de Cerca Edición Cultura. Un placer. Y enhorabuena por tu trayectoria y darte las gracias también, porque yo creo que en cierta manera también puede ser ejemplo para muchas de esas personas que nos estén viendo y que quizá por miedo, quizá por edad, incluso por complejo, no se atrevan a acercarse a distintos ámbitos profesionales, en este caso quizá al mundo de la interpretación. Así que gracias. Muy bien, a vosotros. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más. Próximo miércoles, nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.